Hola, espero que se encuentren muy bien. Esta clase va a ser sobre geomorfología eólica. Ya en clases anteriores hemos visto procesos de transporte de partículas por el viento mediante procesos erosivos. Entonces, esta lección se va a enfocar más que todo en algunas de las geomorfologías eólicas más particulares. El campo de acción o el sitio por excelencia donde se desarrollan geomorfologías de tipo eólico son los desiertos o las zonas muy áridas. No obstante, el campo de estudio de la geomorfología eólica no está limitado al planeta Tierra. En la fotografía se muestra una duna color azul localizada en uno de los cráteres del hemisferio sur de Marte. Por lo tanto, el estudio de la geomorfología eólica también tiene extrapolación para geología planetaria. Para comprender los procesos de geomorfología eólica es bastante importante también comprender los procesos de transporte eólico. Entonces vamos a tener diversos procesos. Traslación o rodadura de clastos, que son las partículas que son bastante grandes o que no pueden saltar ni suspenderse, mayores a 500 milímetros. Partículas un poco más ligeras van a poder trasladarse mediante saltación entre 70 y 500 milímetros. Una saltación modificada se puede dar para partículas un poco más pequeñas. También vamos a llamar suspensión próxima a las que se suspenden un poco más en el aire, y suspensión lejana, aquellas partículas menores a 20 milímetros que se pueden suspender más tiempo en un flujo de viento turbulento. Acá tenemos un ejemplo de una duna en el desierto donde tenemos un fuerte viento hacia la izquierda que va a producir que las partículas más finas se suspendan y las más pesadas se muevan generalmente por saltación. Tenemos los ripples, que son una estructura sedimentaria como la fotografía del fondo, producto del transporte eólico. Van a ser o estar constituidos más bien por arenas y limos, que son partículas finas que pueden ser transportadas por el viento, ¿verdad? Y van a tener un lado más dependiente, más suave, que lo conocemos como barlovento, y un sotavento, que es el lado dependiente más fuerte. El barlovento puede tener pendientes de 8 a 10 grados y el sotavento entre 20 y 30 grados. La clasificación de los ripples se basa en la morfología de las crestas. Estos pueden ser rectos, ondulados, algunos lunados, entre otros. Los ripples pueden presentar tamaños variables. En el libro de texto pueden ver diferentes clasificaciones en función del tamaño. No obstante, pueden ser bastante pequeños como los de la imagen de la derecha, o en la figura de la izquierda se ven unos mega ripples más grandes, que es el conjunto, y unos ripples pequeños acá en estos sectores o acá. El viento erosiona de dos maneras. Una de ellas es la abrasión, que es el continuo desgaste de la superficie. Y tenemos la deflación, que consiste en la movilización de las partículas sueltas. Vamos a ver a continuación algunas de las formas resultantes de la erosión eólica. Los ventifactos son cantos que presentan superficies suavizadas, pulidas y afectadas por el impacto de partículas en el desierto. Estos podrían tener algunas marcas de impacto o algunas oquedades, y generalmente son bastante pulidos. Otra geomorfología particular, producto de la erosión eólica, son los yardans. Estos son geomorfologías de formas muy variadas, generalmente rectilíneas, tamaños variables también,
y se esculpen en rocas pobremente consolidadas o semiconsolidadas generalmente. Van a tener un eje largo paralelo a la dirección del viento y por lo general la parte frontal que recibe el viento es un poco más ancha que la parte final, como se nota en esta figura. En este caso, la dirección del viento tenía ese vector. Una particularidad también es que la esfinge originalmente fue tallada en un yardan. Vamos a tener una clasificación en función del tamaño, donde vamos a hablar de microyardans para los que son alrededor de 1 metro o menos, mesojardans entre 10 y 100 metros o megayardans ya los que alcanzan dimensiones kilométricas. Otra geomorfología producto de la erosión eólica, en este caso de la deflación, son las que conocemos como cuencas de deflación. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos una corriente de viento que empieza a transportar algunas partículas de arena en suspensión, mediante saltación también, y va generando esta cuenca o esta depresión semicerrada. En algunos casos, esta depresión podría llegar a alcanzar niveles freáticos y se forma lo que conocemos como un oasis. También recordemos que la deflación produce un enriquecimiento en las partículas más gruesas, que va a producir lo que conocemos como pavimento desértico. Entonces, algunas de estas cuencas, no necesariamente todas, podrían tener pavimento desértico en el fondo de la cuenca. Como acá, se ve una mayor concentración de partículas más gruesas en la depresión. Ya vimos en detalle algunas de las morfologías asociadas a la erosión eólica. No obstante, el material erosionado también es acumulado y esta acumulación también nos va a producir algunas geomorfologías particulares. Generalmente, estas grandes acumulaciones eólicas ocurren en las zonas conocidas como ERCs, que ya vamos a ver más adelante qué son. Y la geomorfología más típica son las dunas de este tipo de acumulaciones. Se conoce como ERCs a las regiones arenosas del desierto. Son donde se localizan la mayor cantidad de dunas. Generalmente no hay rocas, solo sedimentos, ya sea arena, limos, predominantemente. Estos se localizan entre los paralelos 20 y 40 de ambos hemisferios y por lo general son zonas que no reciben más de 150 milímetros de lluvia al año. Los ERCs también tienen alguna relación con la topografía, es decir, hay depresiones topográficas que van a propiciar que se den unas mayores acumulaciones de viento o también algunas topografías positivas o también cuando hay vientos en múltiples direcciones que hace que, por así decirlo, precipite la arena que está en suspensión o en saltación. Cuando tenemos sedimentos arenosos y limosos granulares sueltos, y estos son transportados por el viento y se acumulan, generalmente vamos a tener la formación de dunas, lo cual es una acumulación de arena en los desiertos o también puede ocurrir en el litoral generada por acción del viento. En las dunas podemos diferenciar la pendiente del barlovento, que es esta de acá, o la pendiente del sotavento, que es la mayor pendiente que se encuentra en este lado. Y nos sugieren la dirección del viento, que en este caso es hacia acá. También algunas dunas van a tener brazos, cimas o crestas también en la parte superior. Las dunas también tienen una particularidad y es que migran en la dirección del viento. Es decir, acá tenemos la duna número 1 y en el tiempo 2 esta se va a ir desplazando hacia acá y continuamente hacia una nueva posición o se va a ir agrandando en dirección del viento. Como en la mayoría de geomorfologías,
en las dunas también existen múltiples clasificaciones de dunas. No obstante, vamos a utilizar estas, que tenemos una clasificación general, donde determinamos dunas libres y dunas obstaculizadas. Las libres vamos a tener dunas transversales, que la principal característica es que son perpendiculares a la dirección del viento. Las dunas lineales son paralelas, su eje largo, a la dirección del viento. También vamos a tener dunas de forma piramidal y también mantos, como el manto de arena o también conocidos algunos como cibar. Las dunas obstaculizadas van a poder estar obstaculizadas ya sea por vegetación o por topografía. Acá se muestra un esquema de una duna transversal en la figura de la izquierda. Vamos a tener una pendiente de barlovento, que es esta que estoy marcando, que es la más suave, y la de sotavento, que es la más fuerte. La particularidad de este tipo de dunas es que se desarrollan perpendicularmente a la dirección del viento, que se ve reflejado por la flecha roja. En la imagen de la derecha también se ve una fotografía de este tipo de dunas. Un tipo común de duna transversal es la duna que se llama barhán. Esta se caracteriza por presentar dos cuernos o brazos en la dirección del viento, que son estos de acá. Entonces tenemos que en este caso la dirección del viento es en esta dirección. Tenemos la pendiente de barlovento más suave, la de sotavento más fuerte, y acá en la fotografía el viento viene en esta dirección. También vamos a tener el desarrollo de dunas lineales o también conocidas como dunas longitudinales. Estas pueden tener extensiones variadas, por lo general de mucha longitud, y se han reportado dunas de hasta 200 kilómetros. Son el tipo de dunas más comunes y lo más común es que se desarrollen cuando el viento solo sopla en una dirección. Vamos a tener dos hipótesis de formación. Acá tenemos una que es basada en flujos helicoidales de viento, que produce la sedimentación de la arena en estos sectores y el desarrollo de la duna lineal. En algunos casos, como este, podemos tener la unión de dos crestas de dunas y se va a conocer como unión en forma de Y. También hay otro modelo que se sugiere que se generan estas dunas lineales a partir de dunas tipo barjanes. Entonces tenemos en una primera instancia una duna tipo barjan que se va deformando paulatinamente hasta irse transformando en una duna tipo longitudinal. En sitios donde hay vientos en múltiples direcciones vamos a poder tener el desarrollo de un tipo de duna que se llama duna piramidal, también conocido en algunas ocasiones como duna en forma de estrella. Estas se caracterizan por presentar varios brazos radiales, en algunos casos 3, 4 o inclusive más en algunas ocasiones, y grandes tamaños, son grandes acumulaciones de arena que pueden alcanzar hasta más de 400 metros en algunas ocasiones. En la figura de la derecha tenemos un esquema de cómo pueden desarrollarse este tipo de dunas con diferentes direcciones de viento. Vamos a tener también geomorfologías llamadas mantos de arena y cibars. Los mantos de arena son generalmente geomorfologías bastante planas, producto de acumulaciones de pequeñas dunas. No obstante, son dunas sin cara de avalancha, es decir, como un poco redondeadas en todas direcciones,
y bastante planos, como la fotografía que se muestra acá. Y el cibar son también mantos de arena planos, como se ve en la imagen satelital, sin cara de avalancha, con depósitos de poco espesor. Y el grano generalmente es un poco más grueso, dependiendo. Cibar proviene de una palabra que significa fácilmente de tránsito para vehículos, y es precisamente por eso, porque son de poco espesor y de arena que dificulta, digamos, en algunas ocasiones el tránsito de vehículos. Podemos tener dunas obstaculizadas ya sea por vegetación o por topografía, que en ambos casos va a impedir el desarrollo de la misma, el crecimiento o el desplazamiento.